Hasta mediados del siglo XIX se pensaba que cada uno de los animales y plantas, incluido el hombre, habían sido creados por Dios. Así, tal cual. Era muy fácil pensar que un ser supremo había colocado aquí en la Tierra a todas las especies, dándonos a nosotros, los humanos, una posición dominante. Esto estaba fenomenal porque nos hacía ser los más guays del planeta. Es lo que llamamos creacionismo. Pero apareció un hombre que trastocaría esta creencia revolucionando la ciencia con su teoría de la evolución de las especies. Este hombre se llamaba Charles Darwin. Pero, ¿qué es esto de la evolución de las especies? Pues es un proceso que explica cómo las distintas especies han cambiado y se han diversificado desde un antepasado común universal, surgido hace miles de millones de años. Vamos a ver quién es Charles Darwin y cómo llegó a estas conclusiones. Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809, en el hogar familiar llamado The Mount, el Monte, un sitio rodeado de naturaleza. Fue el quinto hijo de 6 de los habidos entre Robert Darwin, un médico acomodado que llevaba la casa familiar con mano de hierro, y Susanna Darwin, una madre inválida y enfermiza que resultaba inaccesible para el joven Charles. Al pequeño le encantaba la naturaleza y siempre estaba de aquí para allá recogiendo insectos y cualquier cosa que pudiera resultarle curiosa. Con apenas 16 años, Darwin ingresó en la Universidad de Edimburgo para ser médico como su padre. Pero lo de las clases de cirugía en un tiempo en el que se desconocía el cloroformo y la anestesia, y lo más parecido para aguantar el dolor era un palo en la boca, no eran para él. Así que paulatinamente fue dejando de lado sus estudios de medicina para dedicarse a la investigación de invertebrados marinos. El 27 de diciembre de 1831, a los 22 años, se embarcó como naturalista en el Beagle. Bueno, en realidad, como naturalista estuvo luego, porque había sido invitado para acompañar al capitán. Lo que pasa es que el naturalista, que era el médico del barco, del Beagle, pronto se aburrió y pasó a ser él el encargado de recoger todas las muestras que iban encontrando. Este barco, el Beagle, tenía la misión de cartografiar América del Sur. Durante sus viajes, Darwin escribía y dibujaba en sus diarios todas sus observaciones y enviaba cartas a sus profesores y amigos describiendo sus descubrimientos. Poco a poco, y sin él saberlo, se estaba haciendo famoso. Antes de publicar su teoría, Darwin hizo cientos de experimentos y escribió durante 20 años sin publicar absolutamente nada de nada. En estos viajes observó, al ver el fósil del Milodón, que su parecido con el perezoso no podía ser coincidencia. Y, por ejemplo, en las Islas Galápagos se extrañó de que había diferentes tortugas de una isla a otra. Por ejemplo, en las islas donde había mucha vegetación, las tortugas tenían el cuello corto y un caparazón redondeado, mientras que en las islas más áridas las tortugas tenían el cuello más largo para poder llegar a la comida alta más fácilmente y el caparazón más plano. Darwin sabía que el hombre cruzaba diferentes especies de animales para crear otras nuevas, así que pensó que esto mismo sucedía de forma natural. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia en la que no siempre sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones del ambiente en donde vive. Si un ser vivo tiene algún rasgo que le ayude a sobrevivir, va a tener más éxito a la hora de reproducirse, y estos rasgos los heredarán sus hijos, mientras que los demás tenderán a extinguirse. Eso es lo que había sucedido con las tortugas de las diferentes Islas Galápagos. Cada una se había adaptado a su entorno. Darwin pensó que con el ser humano había pasado lo mismo. Vamos, que lo de Adán y Eva no cuadraba y que el ser humano había llegado a ser lo que era por selección natural, igual que el resto de las especies. Pero Darwin no fue el único que había llegado a estas conclusiones.
Alfred Russell Wallace, naturalista como él y seguidor de Darwin y amigo, porque eran amigos, también había llegado a las mismas conclusiones. Así que decidieron crear una carta conjunta en la que exponían sus teorías. Un año después, en 1859, Darwin publica su libro sobre el origen de las especies y crea una revolución en el pensamiento científico y filosófico. No solo su teoría se enfrentaba a las creencias religiosas, sino que ponía al hombre a la altura del resto de los animales y plantas. Que no era nada especial. Por supuesto, los creacionistas se enfrentaron a los evolucionistas. Para la Inglaterra victoriana, eso de que los hombres vinieran de seres inferiores no cayó nada bien, y la larga barba de Darwin inspiró un montón de caricaturas que comparaban a Darwin con simios peludos. Darwin murió el 19 de abril de 1882 y fue enterrado en la abadía de Westminster, junto con John Herschel e Isaac Newton. En el siglo XIX, solo 6 personas que no pertenecían a la realeza fueron enterradas allí. Como veis, los descubrimientos de Darwin cambiaron todo nuestro pensamiento científico.